Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén teniendo un día increíble. Hoy vamos a embarcarnos en un viaje fascinante, un viaje que nos llevará hasta Turquía, pero no la Turquía que quizás conozcan por los folletos turísticos, las mezquitas azules o los mercados llenos de especias. Hoy vamos a explorar las mentes brillantes, los cerebros innovadores, los pensadores disruptivos que están dando forma al futuro de este vibrante país. Vamos a descubrir a las mentes turcas que te volarán la cabeza. Este vídeo es un homenaje a la creatividad, a la innovación y al ingenio que florece en cada rincón de Turquía. Olvídense de los clichés y prepárense para conocer a personas que están desafiando los límites de lo posible, desde científicos y tecnólogos hasta artistas y emprendedores, pasando por chefs que rescatan la tradición y diseñadores que abrazan la sostenibilidad. Vamos a sumergirnos en sus historias, a entender sus motivaciones, a analizar sus métodos y a maravillarnos con sus logros. Antes de que empecemos, si son nuevos por aquí, les invito cordialmente a suscribirse. No se olviden de activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Tenemos un montón de contenido interesante preparado para ustedes, así que súbanse a bordo y formen parte de esta comunidad. Prometo que este viaje valdrá la pena. Ahora sí, sin más preámbulos, comencemos a descubrir esas mentes turcas que nos van a volar la cabeza. Vamos a empezar hablando de la doctora Canan Deviren, una física aplicada que está revolucionando el campo de la medicina con sus innovaciones en dispositivos electrónicos portátiles y flexibles. Imaginen un parche diminuto, casi invisible, que se adhiere a tu corazón y monitorea constantemente tu salud, enviando información en tiempo real a tu médico, alertándolo sobre cualquier anomalía antes de que se convierta en un problema grave. Pues bien, Canan está haciendo esto realidad. Su trabajo se centra en desarrollar dispositivos que se integran a la perfección con el cuerpo humano, imitando la flexibilidad y adaptabilidad de la piel, proporcionando información vital de manera no invasiva y, lo que es crucial, sin causar molestias al paciente. Su ambición es transformar la forma en que se diagnostican y tratan las enfermedades cardíacas, permitiendo una monitorización continua y personalizada que podría salvar incontables vidas. Los dispositivos de Canan no se limitan al corazón. También está trabajando en sensores para monitorear la presión arterial, la temperatura corporal y otros signos vitales, todo integrado en dispositivos portátiles y discretos. Es una verdadera pionera, una inspiración para las mujeres en la ciencia y un ejemplo de cómo la tecnología puede mejorar nuestras vidas de manera significativa. Pero la historia de Canan es mucho más que un éxito científico. Es una historia de perseverancia y dedicación. Nació en Estambul y desde pequeña mostró una gran curiosidad por el mundo que la rodeaba. Su interés por la ciencia se despertó gracias a su abuelo, un electricista que la inspiró a explorar el funcionamiento de las cosas. A pesar de las dificultades económicas, Canan se esforzó en sus estudios y logró ingresar a la Universidad de Hacettepe, donde se graduó en física. Su formación en ingeniería y física la han impulsado a cruzar fronteras, a pensar fuera de la caja y a crear soluciones innovadoras para desafíos médicos complejos. Después de completar sus estudios en Turquía, Canan se trasladó a Estados Unidos para continuar su investigación en el MIT Media Lab. Allí, tuvo la oportunidad de trabajar con algunos de los mejores científicos del mundo y desarrollar sus ideas en un entorno de vanguardia. Su trabajo ha sido reconocido con numerosos premios y distinciones, y sus dispositivos están siendo probados en hospitales de todo el mundo. No solo es una científica brillante, sino también una comunicadora apasionada que se esfuerza por hacer que la ciencia sea accesible para todos. Participa activamente en programas de divulgación científica y anima a jóvenes, especialmente mujeres, a seguir carreras en ciencia y tecnología. Canan cree que la ciencia tiene el poder de transformar el mundo y está comprometida a hacer que ese poder esté al alcance de todos. Su historia es un ejemplo de que con trabajo duro, dedicación y una visión clara, se pueden superar todos los obstáculos y alcanzar grandes logros. Su impacto en el campo de la medicina es innegable y su trabajo seguirá inspirando a generaciones futuras de científicos e ingenieros. Luego tenemos a Selçuk Bayraktar, un ingeniero que ha transformado la industria de la defensa turca con sus innovadores drones. Sus drones, conocidos como Bayraktar TB2, han demostrado ser altamente efectivos en combate y han cambiado la forma en que se libran las guerras modernas. Su diseño, su capacidad para volar a grandes altitudes durante largos periodos de tiempo y su precisión en el ataque, los han convertido en una herramienta invaluable para las Fuerzas Armadas turcas y para otros países.
Pero Selçuk no solo se enfoca en aplicaciones militares. También está explorando el uso de drones para fines humanitarios, como la entrega de ayuda en áreas afectadas por desastres naturales y la monitorización de incendios forestales. Está trabajando en drones equipados con sensores avanzados que pueden detectar incendios en sus primeras etapas, lo que permite una respuesta más rápida y efectiva. También está desarrollando drones capaces de transportar suministros médicos y alimentos a zonas remotas y de difícil acceso, salvando vidas en situaciones de emergencia. Su visión va más allá de la tecnología, se trata de utilizar la innovación para mejorar el mundo. La historia de Selçuk es un ejemplo de cómo la pasión por la ingeniería y la determinación pueden llevar a grandes logros. Desde joven, Selçuk mostró un gran interés por la tecnología y la aviación, y su sueño era crear drones que pudieran marcar la diferencia. Estudió ingeniería en la Universidad Técnica de Estambul y luego continuó sus estudios en el MIT, donde se especializó en sistemas de control autónomos. De regreso en Turquía fundó la empresa Baykar, junto con su hermano Haluk, con el objetivo de desarrollar drones de alta tecnología. Los primeros años fueron difíciles, pero Selçuk y su equipo perseveraron y lograron crear el Bayraktar TB2, un dron que revolucionó la industria. El éxito de Selçuk Bayraktar no solo ha impulsado la industria de la defensa turca, sino que también ha generado un gran orgullo nacional. Es considerado un héroe en Turquía y su trabajo es admirado por jóvenes ingenieros y emprendedores. Su historia es una inspiración para aquellos que sueñan con crear algo grande y dejar una huella en el mundo. Hoy ese sueño se ha hecho realidad y sus drones están impactando positivamente en todo el mundo, tanto en el ámbito militar como en el humanitario. Su compromiso con la innovación y su visión de un futuro mejor lo convierten en una de las mentes más brillantes de Turquía. Ahora, cambiemos de marcha y hablemos de arte y diseño. Quiero presentarles a Refik Anadol, un artista mediático que crea instalaciones espectaculares utilizando inteligencia artificial y datos. Sus obras son una fusión de arte, ciencia y tecnología, transformando los datos en experiencias visuales y auditivas inmersivas. Imaginen estar rodeados de olas de datos que se mueven y cambian en tiempo real, creando un ambiente hipnótico y estimulante, un espacio donde el arte y la tecnología se fusionan para crear una experiencia sensorial única. Eso es lo que Refik logra con su arte. Sus instalaciones se han exhibido en museos y galerías de todo el mundo, cautivando al público con su belleza y su complejidad. Refik utiliza algoritmos y modelos de aprendizaje automático para procesar grandes cantidades de datos y transformarlos en patrones visuales y sonoros. Sus obras son dinámicas y en constante evolución, respondiendo a los cambios en el entorno y a la interacción del público. Uno de sus proyectos más conocidos es Melting Memories, una instalación que utiliza datos cerebrales de pacientes con Alzheimer para crear visualizaciones abstractas. El objetivo de este proyecto es explorar la relación entre la memoria, la identidad y la tecnología. Otra de sus obras destacadas es Wind of Istanbul, una instalación que utiliza datos meteorológicos para crear visualizaciones del viento en tiempo real. Esta obra invita al público a reflexionar sobre la relación entre la naturaleza, la tecnología y el entorno urbano. Refik no solo es un artista talentoso, sino también un visionario que está explorando las posibilidades infinitas de la inteligencia artificial en el arte. Él cree que la inteligencia artificial puede ser una herramienta poderosa para la creatividad y la expresión artística, y está utilizando su trabajo para demostrarlo. Considera la IA no como una herramienta para reemplazar a los artistas, sino como un colaborador que puede ayudar a expandir los límites de la creatividad y a crear nuevas formas de arte. Su trabajo es un ejemplo de cómo la tecnología puede ser utilizada para crear experiencias artísticas innovadoras y significativas. Refik Anadol es un pionero en el campo del arte mediático y su trabajo está inspirando a una nueva generación de artistas a explorar las posibilidades de la tecnología. Pero Turquía no solo destaca en ciencia, tecnología y arte. También tiene una rica tradición culinaria y un espíritu emprendedor vibrante. Quiero hablarles de Musa Dadeviren, un chef y restaurador que está dedicado a preservar y promover la cocina tradicional turca. Musa viaja por todo el país, investigando recetas antiguas y técnicas culinarias olvidadas. Se adentra en pueblos remotos, habla con ancianos y ancianas que conservan la memoria de la cocina tradicional, y recopila recetas que se han transmitido de generación en generación. En su restaurante en Estambul, Cilla Sofras, ofrece una experiencia gastronómica única, presentando platos auténticos de diferentes regiones de Turquía.
El menú de Cilla Sofras cambia con las estaciones y presenta platos elaborados con ingredientes frescos y de origen local. Musa no solo es un chef talentoso, sino también un defensor de la diversidad cultural y la sostenibilidad. Él cree que la comida es una forma de conectar con nuestras raíces y de celebrar la riqueza de nuestra herencia. Su trabajo es un ejemplo de cómo la pasión por la cocina puede transformar vidas y comunidades. A través de su restaurante, Musa no solo ofrece una experiencia gastronómica única, sino que también crea empleos para la comunidad local y apoya a los pequeños productores. Su compromiso con la sostenibilidad se refleja en su elección de ingredientes y en su enfoque de la cocina. Musa Dadebiren es un verdadero embajador de la cocina turca y su trabajo está contribuyendo a preservar y promover la riqueza cultural del país. Ha escrito varios libros sobre la cocina turca y participa activamente en programas de divulgación culinaria. Su pasión por la cocina y su compromiso con la sostenibilidad lo convierten en una figura inspiradora en el mundo de la gastronomía. Y para finalizar con esta pequeña muestra, no podemos olvidarnos de Rana Kotan, una joven emprendedora que está revolucionando la industria de la moda con su marca de ropa sostenible. Rana utiliza materiales reciclados y técnicas de producción éticas para crear prendas de alta calidad que son tanto hermosas como responsables. Busca materiales que de otra manera terminarían en vertederos, como telas desechadas por fábricas textiles o botellas de plástico recicladas. Luego trabaja con artesanos locales para transformar estos materiales en prendas únicas y de alta calidad. Su marca está ganando reconocimiento a nivel mundial por su compromiso con la sostenibilidad y su diseño innovador. Rana es un ejemplo de cómo la moda puede ser una fuerza para el bien, creando empleos justos y reduciendo el impacto ambiental. Ella cree que los consumidores tienen el poder de cambiar la industria de la moda, y está utilizando su marca para inspirar a otros a tomar decisiones más conscientes. Su ropa no solo es hermosa y de alta calidad, sino que también cuenta una historia sobre sostenibilidad y responsabilidad social. Rana Kotan es una pionera en el campo de la moda sostenible y su trabajo está inspirando a una nueva generación de diseñadores y consumidores a adoptar un enfoque más ético y responsable de la moda. Su compromiso con la sostenibilidad y su visión de un futuro más justo la convierten en una de las mentes más brillantes de Turquía. Su marca demuestra que la moda puede ser a la vez hermosa, rentable y respetuosa con el medio ambiente y con las personas. Estas son solo algunas de las muchas mentes brillantes que están transformando Turquía y el mundo. Cada uno de ellos, a su manera, está demostrando el poder de la innovación, la creatividad y la determinación. Sus historias son inspiradoras y nos recuerdan que todos tenemos el potencial de marcar la diferencia. Desde la medicina y la defensa hasta el arte, la gastronomía y la moda, Turquía está experimentando un renacimiento creativo impulsado por personas visionarias que están decididas a cambiar el mundo. En resumen, hemos explorado el trabajo de la doctora Canan Dadebiren en la medicina, la innovación en drones de Selçuk Bayraktar, el arte mediático de Refik Anadol, la preservación culinaria de Musa Dadebiren y la moda sostenible de Rana Kotan. Todos estos individuos demuestran la diversidad de talento e innovación que emana de Turquía. Pero más allá de sus logros individuales, lo que realmente destaca es su compromiso con un futuro mejor. Todos ellos están utilizando su talento y su creatividad para abordar algunos de los desafíos más urgentes de nuestro tiempo, desde la salud y la seguridad hasta la sostenibilidad y la justicia social. Espero que hayan disfrutado este viaje por las mentes turcas que te volarán la cabeza. Me ha encantado compartir estas historias con ustedes. Espero que les haya inspirado y que les haya dado una nueva perspectiva sobre Turquía. Espero que hayan descubierto que Turquía es mucho más que un destino turístico, que es un país lleno de talento, innovación y creatividad. Gracias por ver el vídeo de hoy. Espero que lo hayan encontrado interesante y entretenido. Agradezco mucho su tiempo y su atención. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre estas mentes brillantes. ¿Cuál de ellas les ha impresionado más? ¿Conocen a otros innovadores turcos que deberíamos conocer? Dejen sus comentarios abajo y compartan sus ideas. Estoy ansioso por leer sus opiniones y aprender más sobre el talento que existe en Turquía. Y por último, pero no menos importante, si les ha gustado este vídeo, por favor denle un like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse a mi canal si aún no lo han hecho. Su apoyo significa mucho para mí y me motiva a seguir creando contenido interesante para ustedes. Activen la campanita para no perderse mis próximas publicaciones. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.